y les comparto pantalla. Ya, ahora estoy proyectando el PPT, chiquillos, ¿ya? Así que si es que no lo ven, me avisan. Bueno. Ok. Bueno, tener presente los objetivos de la unidad, ¿cierto? Que es expresar ideas en pasado simple. Durante todas las clases que hemos tenido, hemos tratado de abordar ese punto gramatical en particular. Ya lo comenzamos definiendo en la primera clase, ¿cierto? Conversamos sobre los verbos regulares, verbos irregulares, ¿cierto? Y cómo se escriben, ¿cierto? En ciertas formas, ¿ya? Por ejemplo, cuando un verbo regular termina en E, por ejemplo, solo agregamos la D, ¿ya? Así que tienen que tratar de recordar esos puntos. Y como punto funcional, lo que estamos haciendo es describir clases, ¿cierto? A modo de field notes en pasado simple, ¿ya? Como notas de campo. Prácticamente lo que hicimos en la unidad 1, pero ahora aplicado al pasado simple, ¿ya? Y obviamente también les hemos agregado algunas características extra a esta unidad también. Ok, entonces la clase pasada lo que hicimos fue revisar algunas formas con el verbo pasado, con los verbos en pasado, particularmente en su forma regular, ¿cierto? Y también escribimos field notes sobre diferentes contextos educacionales, ya cuando hicimos el trabajo en grupo. Entonces, lo que vamos a hacer esta clase es revisar, ¿cierto? La actividad que hicimos la clase anterior. Vamos a practicar un poco y luego vamos a revisar la rúbrica, ¿ya? Como lo hacemos cada vez que tenemos una evaluación, ¿ya? Recuerden que nosotros tenemos una evaluación agendada para el 13, ¿ya? ¿Ok? Entonces, bueno, no nos veríamos la próxima semana porque tienen un receso ustedes acá, entonces directamente a la vuelta tendrían esta evaluación el día 13, chiquillos, ¿ya? Confirmé en la escuela, en pedagogía, y me dijeron que no se podían realizar evaluaciones entre el lunes y jueves, por lo tanto no habría problemas que hagamos la evaluación el día 13, chiquillos. ¿Ya? Igual en vista que esta evaluación era antes, ¿ya? ¿Se acuerdan que llegamos a un acuerdo? Ahí tuvimos que correr esta evaluación. Así que es el día 13, chiquillos, sí o sí, ¿ya? Entonces este día no tenemos clases, recuerden, solamente deben enviar su evaluación, ¿ya? Al final de la clase les voy a mostrar todo el proceso de cómo se debe hacer esto, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahora, chiquillos? ¿Alguna pregunta? Ya, a ver, déjenme revisar si es que estoy grabando. Sí, estoy grabando y efectivamente estoy compartiendo pantalla. Ya, nuevamente estoy en el PPT, por si acaso. Ya, vamos a comenzar entonces con la revisión de la actividad de la clase pasada. Okay, so you have to remember, tienen que recordar, you have to remember that we had 3 school contexts. Teníamos 3 contextos escolares, educacionales, ¿cierto? Group 1, Group 2, and Group 3, right? Cada grupo estuvo a cargo de describir. So every group was in charge of describing each one of these contexts. Cada grupo estuvo a cargo de describir cada contexto, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con el grupo 1. Acá está la descripción del grupo 1. Y entre todos, yo les voy a dar un minuto, por ejemplo, para que lean el texto y me puedan dar sugerencias, chiquillos. Si es que hay que hacer algún cambio o en realidad ustedes consideran que está bien, etc. ¿Ya, chiquillos? So here we have group number 1. So, for example, this class, les leo. This class was on October 23rd, 1998. The name of the school was El Pino. It was a classroom with movable furniture. There was much decoration in the walls. There was a chalkboard. The teacher was a woman. The students sat boys front the girls. The class was a debate about misogyny and Mason. The students was a 8 boys and 6 girls. Esto es lo que escribió el grupo 1.
Chicos, tienen un minuto, todos, ya, la idea es que todos participen, tienen un minuto para hacer lectura focalizada e intentar buscar errores, ¿ya? Y ahora yo voy a tomar todas las ideas que ustedes tengan e intentar armar un texto mejor, ¿ya? Bueno, chicos, ¿se entiende o no lo que hay que hacer? Ahí me confirman, chiquillos, si es que me captan la idea. Sí, se entiende, ¿Hay profe. que revisar, profesor, como entre todos? ¿Cómo? A ver, de nuevo. Haga su pregunta de nuevo. Hay que revisar si está bien lo que escribimos como todos los grupos. Claro, toda la clase ahora, incluso el grupo 1, tiene que focalizarse en esta lectura. Van a tener un minuto y medio más o menos. Y la idea es que encuentren errores, ¿ya? Y encuentran el error y cómo ustedes lo redactarían, ¿me entienden? Todos pueden opinar ahora, chiquillos, ya, pero después de un minuto, yo les digo cuando se acaba el tiempo, ¿ya? Corre tiempo desde ahora, ya. Lectura focalizada. Okay, time's up. So, what recommendations would you give this group? ¿Qué recomendaciones le darían a este grupo en cuanto a los cambios, chiquillos? ¿Qué ustedes generarían? Los escucho, los leo, como ustedes quieran. Sir, ¿Ok? al final, I changed the student was 8 boys and 6 girls. For there were 8 boys and 6 girls. Okay, so instead of saying the students was 8 boys and 6 girls, we would say there were, probablemente, ¿o no? There were. Yes, there were. There were 8 boys and 6 girls. So, okay, we changed this. So this would be incorrect, right? There were 8 boys and 6 girls. Very good. What else? ¿Qué más, chicos? Si alguien escribe en el chat y no me doy cuenta, me avisan, chiquillos, ¿ya? No, por ahora nadie ha escrito. ¿Qué otro cambio harían, chiquillos? Sir? Tell me. It could be there were more decoration in the walls. For there were, because it's a plural. Okay, so in this case you say there was much decoration in the walls. Okay, decorations. In this case, it's correct because decoration is uncountable. Decoración es no contable. Y cuando los elementos son no contables, podemos utilizar el there was en este caso. Había abundante decoración, ¿cierto? There was much decoration. Porque uno en inglés no puede decir
one decoration, two decorations, three decorations, four decorations. No sé si en español podemos, ¿no? Una decoración, dos decoraciones, tres decoraciones, cuatro decoraciones. In this case, it's correct. Esto está correcto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el sustantivo es no contable. Y cuando tenemos elementos que son no contables, es correcto utilizar la forma singular. Ya no es necesario utilizar la forma plural. Mi pregunta es la siguiente. ¿La decoración estaba dentro de los muros o sobre los muros? On. Bien. Entonces, yo creo que el cambio que hay que hacer acá es la preposición. So we change the preposition. On the walls. Sobre los muros. There was much decoration on the walls. Porque si yo digo in, esa es una preposición del lugar que indica por dentro, ¿cierto? Por lo tanto, on indica sobre, ¿ya? What else? ¿Qué más, chiquillos? ¿Está correcto el otro o no? ¿O hay que hacer más cambios? What do you think? Ahora es el momento de equivocarse, chiquillos. Traten de opinar. Okay, for example, in here, we need a comma. Okay? August 23rd, 1998, comma. Okay, 23rd, comma, 1998. What about this? ¿Qué hay sobre esta oración? The teacher was a woman. Ya, eso es correcto. The teacher was a woman. ¿Correcto? La puntuación. The students sat, boys front the girls. ¿Está correcto eso, chicos, o hay que arreglarlo? ¿Qué opinan? En mi caso, por ejemplo, yo diría lo siguiente. Omitiría quizás la palabra the students y diría simplemente the boys, ¿cierto? Sat, los chicos se sentaron, the boys sat in front of the girls. The boys sat in front of the girls. ¿Ya? In front of. Esto va todo junto. Enfrente de. ¿Ya? Entonces eliminaríamos esto acá. ¿Ya? Y ahí nos queda un texto más coherente. The teacher was a woman. The boys sat in front of the girls. The class was a debate about misogyny and Nathan. There were 8 boys and 6 girls. Por ejemplo, esta oración de acá, donde yo hablo de la cantidad de hombres y mujeres, ¿cierto? Lo pondría antes de este punto, como sugerencia, ¿cierto? Entonces yo comienzo hablando de la cantidad de estudiantes, ¿cierto? There were 8 boys and 6 girls. The boys sat in front of the girls. The class was about a debate. Okay, the class was a debate about misogyny and Nathan. ¿Sí o no, chicos? ¿Alguna otra acotación? ¿O estamos bien? Me parece bastante bueno el texto. Esos eran los cambios necesarios que había que hacer. A menos que alguien quiera agregar, que considere que haya que agregar algo más, quizá. ¿No?
Ya, pasamos al siguiente. Let's go with the next one. Vamos con el siguiente. Okay, this was group number 2. Okay. So this is a class with more students, right? More students, bigger windows, right? And in this case, there is not much decoration. Okay. Let's see what group number 2 says. Vamos a ver lo que dice el grupo número 2. Ya, voy a ampliar esto un poco más. Ahí. Ya. 1 minuto y medio, chiquillos. Desde ahora, ya. Okay, time's up. So, what mistakes do you find? ¿Qué errores encontraron, chiquillos? April 15th, 2016, the class was a lecture of Curicó College. There were 20 students in the class, and they didn't wear uniforms. They all generally had quiet behavior, and most of them paid attention. There were some students writing in their notebooks, but there were also other students who were bored because the topic was boring. The walls were green, and the classroom had big windows, and there was individual and movable furniture. The teaching style was lecture. ¿Algún error, chiquillos? Sir, Yes, go ahead. date is wrong because if TD and RD. You mean this part, the date, April 15? Yes or no? No, me refiero a que en vez de TD no es RD. Ah, okay. So, instead of TD, ¿cuál ponemos? RD. RD, dice la compañera. Ya, buen punto. Eso también hay que aclararlo. El tema de los números ordinales, ¿cierto? En inglés utilizamos los números ordinales para decir la fecha. Ordinales porque implican orden, ¿cierto? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, etc. En este caso, utilizamos la TH, ¿ya? 15th, ¿ya? Y les voy a adelantar algo que tenía preparado casi para el final. Ordinal numbers. Tenemos los cardinales y los ordinales. Bueno, acá está la parte escrita, ¿ya? Pero es más que todo para que la conozcan. Y acá está la parte numérica. Se ve muy chiquitito, pero cuando ustedes tengan el PPT a mano, van a poder ampliarlo todo lo que quieran. Entonces, por ejemplo, acá me salen toda la variedad. First,
no sé si se logra apreciar, chiquillos. Por ejemplo, first. ¿Qué letras alcanzan a ver la letra que utiliza first, primero? ¿Se alcanza a ver, chiquillos, o no? Está muy chico esto, a ver. ¿Ahí lo ven o no? Lo voy a ampliar más. ¿Se aprecia, chiquillos, o no? First, primero. Las letras, ¿cuáles son? Sí, profesor, se nota. Sí, profe, sí se ve. Ah, ya. Entonces es una ST, ¿se fijan? Si yo quiero poner, por ejemplo, ya que la clase fue el 1 de octubre, pongo October 1st, octubre primero. Entonces un 1, una ST. El 2, 2ND. El 3, 3RD. Ya, y del 4 hasta el, por lo menos hasta el 20, del 4 al 20 ocupamos TH, ¿ya? Sí, desde el 4 hasta el 20. Luego, nuevamente, el 21, como lleva un 1, nuevamente ST, 22ND, 23RD. Y nuevamente, 24, TH, 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 TH. ¿Ya? Esos son los números ordinales, ¿ya? De orden. ¿Ya? Así que para que utilicen esta tabla, chiquillos, si es que van a utilizar el tema de la fecha. ¿Ya? Entonces, volviendo al grupo 2, aquí sería claro, April 15th, ¿ya? Con TH al final. ¿Qué más, chiquillos? Hay que cambiar. Bueno, yo le agregaría una oración más completa. This class was on April 15th. ¿Ya? Esta clase fue el 15 de abril del 2016. ¿Algún otro cambio, chicos? The class was a literature of Curicó College. La clase fue una literatura de Curicó College. Si yo traduzco eso. ¿Cómo podríamos decir? Era una clase de literatura en el colegio, en Curicó College. Era una clase de literatura en Curicó College. ¿Cómo lo podríamos replantear, chiquillos? Era o fue una clase de literatura en Curicó College. It was a literature, right? It was a literature class in college. It was a literature class in Curicó College. Fue, entonces si yo quiero decir algo, si yo quiero decir fue o era, yo digo it was. Ya tienen que recordar eso. ¿Primera o segunda clase fue esto, chiquillos? Creo que fue la primera. It was a literature class in Curicó College. Luego, there were 20 students in the class and they didn't wear uniforms. This is perfect. This is good. Very, very good. There were 20 students in the class and they didn't wear uniforms. Okay? Next, they all generally had quiet behavior and most of them paid attention. Ya, entonces, la mayoría, ¿cierto? Generalmente tenía un buen comportamiento, un comportamiento tranquilo, ¿cierto? Y la mayoría ponía atención. Sí, está bien. Next, there were some students writing in their notebooks, but there were also other students who were bored because the topic was boring. Correcto, está bien. Yeah, there were some students writing in their notebooks. Aquí podemos agregar una coma. But there were also other students who were bored because the topic was boring. Excellent. The walls were green and the classroom had big windows
And there was individual and movable furniture. Excellent. Súper bien eso también. And the teaching style was lecture. El estilo de enseñanza era lecture. Bien. Súper bien. Todo lo que está en celeste, bien, chiquillos. Grupo 2. ¿Ya? Fallamos un poco en las primeras dos, pero por algo estamos revisando ahora, ya para que no cometan los mismos errores en el texto evaluativo. Let's go with group number 3. So this is what group number 3 wrote. Esto es lo que escribió el grupo número 3. Ya, chiquillos, 1 minuto y medio desde ahora, ya. Pueden revisar. Okay, time's up. So this was a class from October 22, 2000. This class was in Los Alamos Elementary School. The students were very angry and violent. There were 5 students in the classroom. It was a classroom with movable furniture. The students were very impressed with the fight. Inside the room, there were tables and chairs. The kids used uniform. The wall was beige color. There was a student just watching the fight. The professor wasn't in the classroom. Ya, chicos, los escucho, los leo. ¿Qué comentarios tienen sobre este texto? Any comments? What about the date? Is this correct? Or maybe this? Profe, el mes se escribe con mayúscula, ¿cierto? Excelente, bien, buena acotación. En inglés se escribe el mes con mayúscula. En español no escribimos los meses con mayúscula, ¿o sí? Sáquenme esa duda. No. Claro, no, entonces... A menos que comience la oración. Exacto. En español entonces no lo escribimos con mayúscula. En inglés el mes siempre va con mayúscula, chiquillos. Bien. Profe, a ver, a lo mejor from no es, a lo mejor this class was, podría ser on. Exacto. Bien. Así decimos la fecha. Bien. On. Esa es la preposición que utilizamos. Súper bien. Como que ahora lo veo raro. Y No, debería ser como ND. ND. Bien. Porque es el 2, ¿cierto? First, second, third, fourth. Bien. Entonces, ahí cuando quieran ver el tema de la fecha, vayan a esta tabla y revisan el número. 2ND, second, segundo, ¿cierto? Súper bien. Estábamos acá. 22nd. Ahí, ¿se fijan? Coma y luego el año, ¿ya? So, this class was on October 22nd, 2000. ¿Ok? Bien. La siguiente. The class was in Los Alamos Elementary School. It's correct, yes.
It's correct. The class was in Los Alamos Elementary School. Perfect. The students were very angry and violent. Ya los estudiantes estaban muy o súper enojados y violentos, y eran violentos. Estaban enojados y eran violentos. Ya podríamos decir que sí. La siguiente, there were 5 students in the classroom. Habían, ¿cierto? There were 5, habían 5 estudiantes en la sala. Correcto. It was a classroom with movable furniture. Perfect. Correcto. The students were impressed with the fight. Ya. A ver, chiquillos, pensemos un poco. Let's think. Esta oración está súper bien escrita. The students were very impressed with the fight. Pero yo quedo un poco descolocado porque ya, los estudiantes estaban súper o muy impresionados con la pelea. ¿Pero qué pelea? ¿A dónde describen una pelea, chiquillos? Porque para poder decir esto, yo tengo que haber descrito una pelea antes. ¿Ya? ¿Me entienden? Gramaticalmente, la idea está perfecta. Hasta aquí vamos súper bien. Pero si yo digo una idea, tengo que haber contextualizado antes. Ustedes me podrían argumentar que quizás en esta parte, pero aquí ustedes solamente me dicen, the students were very angry and violent. Los estudiantes estaban muy enojados y violentos. Pero no se describe una pelea. ¿Ya? La idea está excelente, pero hay que describirlo, ya contextualizar un poquito más. Bueno. So maybe we could say here, ya, los estudiantes estaban súper enojados y estaban violentos, ¿cierto? There was a fight. There was a fight. Había una pelea. There was a fight between, entre, there was a fight between 2 students. Yeah, there were 5 students in the classroom. It was a classroom with movable furniture. Ya, entonces esto quizás lo podríamos mover hacia adelante para conectarlo con la idea anterior. ¿Ya? So the students were very angry and violent. There was a fight between 2 students. Y aquí podemos decir, los otros estudiantes, the other students were very impressed with the fight. Los otros estudiantes estaban muy impresionados con la pelea. Luego, there were 5 students in the classroom. It was a classroom with movable furniture. Inside the room, there were tables and chairs. Ya. Lo que hay en una sala de clases no son tables, son desks. Son escritorios. ¿Ya? Los pupitres. Desks. Ya, hasta aquí vamos súper bien, chiquillos. ¿Algún otro cambio? For example, what about this one? The kids used uniform. Is this correct or incorrect? Incorrect. Why is it incorrect? The kids was using uniform. O sea, gramaticalmente está bien. Ya los chicos, los niños usaban uniform. El problema es que used es muy informal y de hecho el used se utiliza en otros contextos. Ya cuando nos referimos a ropa, usualmente utilizamos el verbo wear, ¿ya? Pero en pasado, wore en este caso, ¿ya? Entonces es como llevaban puesto, los chicos llevaban puesto uniformes, ¿ya? ¿Sí se puede utilizar el use? Sí, pero en contextos más informales, chiquillos, ¿ya? En el caso de la ropa, ¿ya? Para que, si es que lo ven utilizado en otra parte, no sé, en un libro, en una película, una serie, sí, pero va a ser un contexto más informal, ¿ya?
Recuerden que la idea del tema de las field notes es para, básicamente es para representar en algún momento un trabajo de investigación. O sea, no vamos a hacer un trabajo de investigación con esto tampoco, pero para allá apunta el tema field notes, ¿ya? Lo que son las notas de campo. So, the kids were uniform. That would be perfect. Ahí estaría súper bien, ¿ok? Okay, so the wall was beige color, correct. Okay, so remember that the word color can also be written like this, color, and that is correct too. Color with an O or color with OU, both are correct. Ambas están correctas, ¿ya? And there was a student just watching the fight. Ya, esta idea, por ejemplo, la podríamos cambiar hacia arriba. And the professor wasn't in the classroom. El profesor no estaba en la clase. Ya, el concepto professor se utiliza más para el contexto universitario, chiquillos. Ya, para el contexto colegio utilizamos teacher. Ya, un professor sería un profe de universidad. Ya. So teacher at the school, professor at the university. Ya, ese es el feedback. ¿Profesor? Dígame. Profesor, ¿vendría siendo así como académico o no? Claro, sí. Sí. Y también un profesor está bastante ligado a lo que es la investigación. Un profesor hace clases, investiga, ¿cierto? Lleva a cabo tareas de un académico, universitario. Sí, teacher, professor. Ya, esa es la retroalimentación que les puedo dar, chiquillos, y que los compañeros también dieron, ¿ya? ¿Algún comentario, chiquillos, antes de continuar? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no queda claro? Teacher, yo tengo una consulta. Dígame. ¿La prueba se va a tratar como algo así también? Obvio, sí. Uh-huh. Oh, Sí. gracias. Sí, pues chiquillos, esa es la idea, que uno, y también ojalá eso lo repliquen en su práctica después cuando sean docentes. Uno debe evaluar lo que enseña, ya lo que se hace en el aula, ahora en el aula virtual, pero eso es, chiquillos, uno no puede evaluar cosas que no pasó jamás, ¿ya? Okay. So last class we were covering this, okay? So the students were bored because the class was boring. Esto es lo que terminamos de conversar la semana pasada. The students were bored, los estudiantes estaban aburridos because the class was boring, porque la clase estaba aburrida. But what is the difference between bored or boring, students? What is the difference between these two? Bored or boring? The students were bored because the class was boring. Uno termina con ed, el otro termina con ing. Ambos son adjetivos. El primero era como para las personas. Ok. Creo. Y el de abajo para las cosas. Nuestros temas son aburridos. Ya, bien. Súper bien. Ahora vamos a ahondar un poquito en ese concepto. For example, I was bored. Yo estaba aburrido. Pero si yo digo I was boring, yo era aburrido. O sea, yo en realidad puedo utilizar ambos. Pero ambos significan cosas, o sea, se refieren a estados distintos. I was bored, ¿cierto? And I was boring. Entonces, por ejemplo, I was bored es el sentir. ¿Cómo me siento yo? Yo estaba aburrido, así me sentía. Bored, aburrido con esta clase de inglés. ¿Ya? I was boring es una característica. Yo era aburrido, ahora soy divertido quizás. Si yo era aburrido, quizás ya no tanto. ¿Entienden? Ahora acá hay un cuadro. Estar y ser, chiquillos. ¿Ya? Normalmente las cosas son. ¿Ya? Por eso lo asociamos a que estos adjetivos con ing al final se utilizan más para las cosas porque las cosas no sienten. ¿Ya? Son, simplemente.
Entonces tenemos bored y boring. Y ambos dicen aburrido, aburrido. Pero yo puedo decir I was bored, yo estaba aburrido. I was bored, yo estaba aburrido. I was boring, yo era aburrido. Pregunta. Yo puedo decir the English class was bored. ¿Es correcto eso? ¿Sí o no, chiquillos? ¿Es correcto o incorrecto? The English class was bored. No refiriéndome a las personas, sino que a la clase en sí, al contenido quizá. The English class was bored. Correct or incorrect? ¿Qué creen? Por ejemplo, acá estaría incorrecto, ¿ya? Porque esta es una atribución sobre un sentir, ¿ya? Una clase de inglés, por ejemplo, no puede sentirse aburrida. Una clase de inglés es aburrida. The English class was boring. ¿Me entienden? So, for example, we have annoyed, irritado, annoying, irritante. Interested, con ed al final, ¿cierto? Interesado, interesting, interesante. ¿Se fijan? Confused, con ed, confundido, confusing, confuso. Surprise, sorprendido, surprising, ing, ing, sorprendente. Excited, emocionado, exciting, ing, emocionante. ¿Se fijan? Okay, question. What about this student? So the student was, ¿qué característica? Una característica de estar o de ser. Sentir o de característica. Estar o ser. ¿Cómo se siente este estudiante? No está aburrido, pero algo pasa. The student was, dígame. Confused? Very good, yes. So the student was confused. El estudiante estaba confundido. Because the class was, porque la clase estaba. ¿Cómo estaba la clase? So the student was confused, confundido. ¿Cómo podemos decir que la clase estaba confusa? Because the class was. Ya, ahí los ayudé. La respuesta, chicos, ¿cuál es? Because Confusing. Confusing. Thank you. Because the class was confusing. ¿Ya? ING. Esa es la característica de la clase. El sentir del estudiante es que estaba confundido. ¿Por qué? Porque la clase era confusa. Confused. Right? The student was confused and the class was confusing. Dudas, chiquillos. Preguntas. Algo que no quede claro. Ahora es el momento de resolverlas. Profe, Cuénteme. Sí. si el verbo fuera loud, Como loud. Como ruidoso, ¿cierto? Ya, buena pregunta. El adjetivo, en realidad. sería loud y louding. Loud. Por ejemplo, yo puedo decir the class was loud. ¿Ya? En este caso, puedo decir también I was loud. Pero es que, por ejemplo, en el caso de loud, ¿cómo se puede sentir loud?
¿cómo yo me puedo sentir, quizá como una forma de sentir, como por ejemplo sentirse aburrido, enojado, interesado, sorprendido, deprimido, frustrado? El loud, por ejemplo, no aplica a estos términos, ¿ya? Acá simplemente es una loud en este caso sería solo una característica. I was loud. Yo estaba o yo era ruidoso. The class was loud. La clase era ruidosa. ¿Se comprende o no? O que en sí uno no se puede sentir loud. A eso voy. Sí, profe, sí se entiende. Ok. ¿Más Teacher, preguntas? ¿el loud quedaría sin el ing? ¿Queda igual? ¿Queda tal cual? Sí. Ujú. Sin ing. No, porque no es... no aplica, no tenemos que diferenciarlo como consentirnos de alguna manera. ¿Ya? ¿Más preguntas, chiquillos? Profe, Ujú. lo, Dígame. lo no pasa a ing porque es un adjetivo solamente, no es como un sentimiento, ¿verdad? O sea, a ver, en este caso, a ver, loud, o sea, más que adjetivo en realidad, loud acá pasa, es un adverbio, porque loud está dándole alguna atribución aquí al verbo to be, was. Yo era ruidoso, ¿cierto? Es un adverbio en realidad, ¿ya? Y claro, no es una característica simplemente de estar o de ser ruidoso, ¿ya? Más que una forma de sentirse, ¿cierto? No, yo no me siento ruidoso, no. Uno se siente aburrido, irritado, se siente confundido a veces, desafiado, avergonzado, alarmado, preocupado, cansado, etc. ¿Ya? Entonces no tenemos que, de alguna manera, no lo tenemos que diferenciar con ningún otro adverbio en este caso. El loud es adverbio, más que adjetivo. Me confundí al decirles adjetivo. ¿Ya? I was loud. También pueden decir I was loudy, pero loudy en este caso no, es loud, ¿ya? Eso, chiquillos, en cuanto a loud. Estaría incorrecto decir louding, por ejemplo. No. ¿Ya? O louded, no, no existen, ¿ok? Entonces yo puedo decir la clase estaba ruidosa. O también puedo decir the class was noisy. La clase está, también puedo utilizar otras palabras. The class was noisy, ruidosa. O también the student talked. Los estudiantes hablaron fuerte, loudly, en este caso. Los estudiantes hablaron fuertemente. Si yo le agrego la LY es fuertemente, ¿ya? Pero no quiero entrar tanto en este detalle, ¿ya? Para que no se vayan a confundir algunos compañeros. Les voy a dejar igual el ejemplo. Example. Class was loud. Ruidosa. Entonces, se fijan acá, la clase fue ruidosa, ¿cierto? Y acá, the students talked loudly. Los estudiantes hablaron fuertemente, ¿ya? Loudly. Lo que me interesa, chicos, es que en realidad sepan diferenciar esto, ¿ya? Los adjetivos de estar, ¿cierto? Y de ser. Cuando uno siente y cuando es característica. Por ejemplo, bored, boring, ¿ya? De hecho, para el texto que tengan que crear pueden utilizar estos mismos, ¿ya? Para que no se vayan a confundir con otros. ¿Más preguntas, chiquillos? Profesor, ¿tuvo una pregunta? Entonces, cuando uno habla como que de las cosas, por ejemplo, no sé, una clase, una película, ahí siempre es como que el adjetivo y al finalizar el con ing. Claro, por eso yo les decía, claro, en el caso de las cosas, eso es súper importante lo que dice la compañera. En el caso de las cosas, siempre vamos a utilizar el adjetivo con ing, porque las cosas, chiquillos, no sienten, ¿ya?
Las cosas no sienten, por lo tanto utilizamos la clase aburrida. The class was boring. La clase estaba aburrida, ¿ya? A ver, les pongo otro ejemplo. Por ejemplo, esto de ing no tan solo son con las cosas. Recuerden que el ing también puede ser con personas, como el ejemplo de acá. I was bored, yo estaba aburrido. I was boring, yo era aburrido. También yo puedo atribuir una característica a mí, por ejemplo, que yo era aburrido. ¿Se fijan? Pero el ing, como bien plantea la compañera, solamente se aplica a las cosas. O sea, a las cosas y a las personas. En el caso de los que terminan en ed, solamente es algo que se aplica a las personas, puede ser también a los animales. Si nuestra mirada filosófica es que los animales sienten. ¿Ya? Sentir y el otro, característica. ¿Ya, chiquillos? A ver, otro ejemplo, para que quede bien claro, no quiero que nadie se quede con dudas. Ya terminando esto, pasamos a lo que es la rúbrica, ¿ya, chiquillos? Ahí nos tomamos ese tiempo para socializar la rúbrica y estaríamos terminando la clase. Ya. Por ejemplo, Teacher Neil was annoyed. Neil was annoying. ¿Son posibles ambas o no, chiquillos? Vamos a buscar lo que significa annoy primero. Ya, annoyed con ed, irritado. Annoying, ing, irritante. Ya, les pregunto ahora. ¿Ambas oraciones son correctas o hay una que sea incorrecta? De acuerdo a lo que hemos estado viendo. ¿Qué opinan, chicos? Yo creo que sí, profesor. Ambas son correctas, ¿cierto? Si traducimos la primera oración, if we translate the first sentence, ¿qué diría? Es como el profesor Neil era, no. Acá es el sentir. ¿Cómo se sentía el profesor? ¿Cómo se sentía el profesor Neil? Estaba Frustrado. frustrado, irritado, ¿cierto? En la segunda, ¿qué connotación tiene? Ahora es una característica del profe. Es de ser. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería, chiquillos, una traducción de la segunda? El profesor Neil era aburrido. O sea, era irritante, perdón. Irritante en este caso, ¿cierto? En la primera, si es con ed, el profesor Neil estaba irritado. El profesor Neil se sentía de esa forma. En la segunda, Teacher Neil was annoying. Ahí es como una mirada externa, ¿cierto? Oh, el profe, qué irritante el profe. El profe era irritante, ¿ya? ¿Se capta o no, chiquillos, la diferencia? ¿O no? ¿O todavía? ¿O vemos más ejemplos? Ustedes me dicen, chiquillos. Si ustedes comprenden, yo prosigo. Y sí se entiende, profe, pero igual yo creo que un par de ejemplos más como para reforzarlo. Obvio, sí. Sí, profesor, de otro ejemplo, por favor. Ya, vamos con otro ejemplo. Ya, a ver. The students were confused. Were confused. Students were confused. Yeah. ¿Ambas son correctas o hay una que sea incorrecta? Traten de traducirlo, chiquillos, y ver si les hace sentido, partiendo por eso. La primera, por ejemplo. The students were confused. En la primera, si Los yo traduzco, estudiantes estaban confundidos. claro, los estudiantes estaban confundidos, se sentían, ¿cierto? Ser, ¿ya? Cuando es con ed, es con el sentir, chiquillos. Ya, y en la segunda, ¿está bien o está mal esto? No sé, ustedes digan. The students were confusing.
Los estudiantes se sentían confundidos. En este caso no se sentían confundidos, po. Recuerden que el sentirse es con la ed. Confundidos. Perdón, eran Creo que confundidos, podría eran ser confusos. como, eran Ya, confundidos, o sea que ya, no lo- entendían. Pues, Los estudiantes, si traducimos esto literal, aquí diría, los estudiantes eran confusos, por ejemplo. Los estudiantes eran confusos. Vayan a esta tabla siempre, chiquillos, que se sientan confundidos. If you feel confused, go to this chart. Confused, confundido. Sentir, confusing, confusos. Entonces, yo podría decir, sí, los estudiantes eran confusos. Es raro, eso sí, ¿eh? Los estudiantes eran confusos. Como que no aplica mucho. Eh, Sí, se escucha como raro eso. se escucha Pero raro, igual, ¿cierto? igual serviría, ¿o no? Miren, es que ese es otro punto, y ustedes como profes, futuros profes me van a entender. Gramaticalmente está correcto. Ahora, pragmáticamente, no sé si está tan correcto. ¿Ya? The class was confusing. ¿Les hace más sentido ahora o no? La clase era Sí, confusa. ¿Se fijan? sí, como que ahí tiene más Ya, sentido. ahí tiene más sentido, ¿cierto? Vamos con otro ejemplo. Bueno, chiquillos, a todo esto, estamos ya en la hora de la clase. Si alguien se tiene que retirar, puede hacerlo, pero a mí me queda todavía explicarles la rúbrica, ¿ya? Así que me voy a tomar por lo menos unos 10 minutos más para poder explicarles la rúbrica, ¿ya, chiquillos? Para que no se sientan en la obligación de quedarse. Pero, igual yo creo que es importante que vean la rúbrica, pero... Ya, a ver, vamos a ver otro ejemplo, el último, para no seguir estirando esto. Ya, excited. The kid or the student was excited. Ya, ahora, la primera, ¿qué dice? ¿Los estudiantes estaban emocionados? El estudiante, recuerden. El estudiante. Sí, el estudiante, ser. Ya, y ahora si yo digo la segunda, the student was exciting. ¿Tiene suena sentido como o no? raro, Raro porque sería nuevamente. como el estudiante era emocionante, no sé, algo así. Claro, es raro, ¿cierto? Entonces le atribuimos el hecho de algo de ser emocionante más a las cosas. Entonces podemos concluir que algunas me van a servir como características para los seres humanos, como por ejemplo el hecho de ser aburridos. ¿Habemos seres humanos aburridos? Sí. Habemos seres humanos irritantes y también hay situaciones irritantes. Habemos seres humanos interesantes y hay situaciones interesantes. ¿Ya? Ahora, habemos seres humanos con características confusas, eso habría que como que explicarlo un poquito más. Yo creo que sí se puede, pero hay que darle contexto a esto. Por ejemplo, el tema de the students were confusing. Suena muy extraño, ¿ya? Lo mismo con exciting, ¿ya? Los estudiantes estaban emocionantes. Pero si yo le pongo, por ejemplo, the student was exciting because y le agrego el porqué, ahí podría Ah, ser. a ver, pero veamos, po, veamos cómo resulta eso. Está interesante esa idea. Ya. And was exciting because podría ser Because the class was very fun. because the class was fun. Student was exciting because the class was fun. Ya, pero por ejemplo, ahora usted traduzca esto. ¿Qué quiere decir con esta oración, estimado? Está buenísimo el ejemplo, todo esto. Pero, Los ¿qué quiere decir? estudiantes estaban emocionados porque la clase era divertida. Ya, volvamos a la tabla. Exciting, emocionado.
Ya, pero entonces usted quiere decir emocionado, no emocionante, con ing, ¿me entiende? Ah, ahí entiendo la confusión que se crea. Ah, ¿cierto? Pero excelente que haya planteado este ejemplo. Entonces, el estudiante estaba emocionado, se sentía emocionado, chiquillos. ¿Por qué? Porque la clase estaba emocionante. Y ahora aplica más con ing, característica de la clase. The student was excited because the class was exciting. El estudiante estaba emocionado porque la clase estaba emocionante. Es redundante volver a repetirlo, pero es para que hagan la asociación, chiquillos. So, for more information, para más información sobre esta temática que acabamos de ver, pueden recurrir a este link, ¿ya? Lo pueden revisar. ¿Queda más claro, chiquillos, o no? Sí, profesor. Sí, ahí pueden revisar los ejemplos que utilizamos, ¿ya? Annoying, excited, exciting. Ya, esto estaría incorrecto. X para que no se vayan a confundir. Y esta de acá está bien. This is correct. Yeah, okay, remember the ordinal cardinal numbers, okay? So here you have the list of ordinal numbers para escribir la fecha. Ya, vamos a revisar la rúbrica rápidamente, porque estamos pasados en el tiempo. Ya, ahora también todas las preguntas que tengan, chiquillos, me las plantean nomás, ¿ya? Va, se salió esto. Ahora sí. Ya. Bueno, el día de la prueba se va a habilitar esto, obviamente. Antes no se va a habilitar. Para encontrar la rúbrica de esta evaluación escrita, ustedes deben ir a la pestaña Evaluaciones y Tareas, ya como fue en la unidad 1, ¿cierto? Y luego hacen clic acá, donde dice Writing Test Unit 2. Dejen cambiar el rol a estudiante para que se vea cómo se les va a reflejar a ustedes. Estoy proyectando el LMS a todo esto. Si es que no se les ve algo, me tienen que avisar. ¿Ya? Presionan en Writing Test Unit 2. Ya, una vez que entran aquí, bueno, les aparecen los resultados de aprendizaje a evaluar. 1, expresar ideas utilizando, ¿qué cosa? Pasado simple. Número 2, expresar por medio de un texto escrito, notas de campo o field notes, contextualizadas en el ámbito escolar. Básicamente lo que hemos estado haciendo en clase. Hay 5 criterios: contenido, spelling, que es ortografía, grammar, gramática, word choice, elección de palabra, y coherencia, ya, coherence. El primero, vamos con contenido. Bueno, a todo esto, cada descriptor tiene como máximo 6 puntos, al igual que en la prueba oral, ¿ya? Ya, chiquillos, miren, el texto debe incluir por lo menos 85 palabras, ¿ya? Para poder postular a este puntaje, ¿ya? 85 palabras mínimo, 130 máximo, ¿ya? Ustedes quizás pueden pensar que es demasiado, en realidad no es tanto. De ahí les voy a mostrar un texto con, como más o menos con el rango de palabras que tienen que escribir, y se van a dar cuenta que no es tanto. Entonces, ¿qué tienen que incluir? Incluyen la fecha, ¿ya? Practiquen como hemos dicho la fecha en clases. El lugar de observación. Ya en el lugar de observación nos referimos al establecimiento, el colegio, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre del colegio? El lugar físico, ¿ya? La sala, ¿cierto? ¿Cómo es la sala? Hay una descripción de la sala, hay pósters, hay pizarras, hay fotografías, diplomas, todo lo que ustedes consideren que hay en esa sala deben de alguna manera reflejarlo en el texto, ¿ya? Número de estudiantes, el ramo y el contenido, el estilo de enseñanza, que lo vimos en la unidad 1, y ahora agregamos el social environment, el ambiente social de la clase, conflictos, interacciones, emociones. Eso tiene que ir todo plasmado, chiquillos, en el texto, ¿ya? Preguntas. Profe, Dígame. ¿Sí? solo que llegué un poco tarde a la clase. Esto es un texto individual, ¿cierto? Este test sí es individual. Es una prueba escrita individual.
Profe, Profesor, Dígame. ¿cuánto va a durar o a qué horas empieza o abre la prueba? ¿Cómo es? Todo el día, chiquillos. Ah, perfecto. Ujú. Sí. Tal y como lo hicieron con la prueba oral, va a ser así con la prueba escrita. Por ejemplo, si lo envían en la mañana, quedan desocupados, ¿ya? O sea, idealmente, ojalá, por ejemplo, que lo pudieran enviar todo en la mañana, pero lo voy a dejar habilitado todo el día para que no se preocupen. Eso sí, como les planteaba el otro día, me voy a tener que apurar mucho con la revisión por el tema de que corrí la fecha, ¿ya? Así que ahí me la voy a tener que jugar un poquito más para poder tenerlo revisado pronto. Pero no, chiquillos, ningún problema. Tienen 24 horas para enviarlo. Ya, spelling, ortografía, ¿cierto? Deletreo, en este caso, spelling. Básicamente, para tener 6 puntos acá no tienen que haber errores de ortografía. ¿Ya? Así que tienen que fijarse súper bien cómo escriben cada palabra, chequear con un diccionario. Yo les aconsejo, de hecho, por ejemplo, que escriban en un procesador de Word, ya que no lo escriban directamente en la plataforma, chiquillos. Y, a ver, déjenme abrir un Word rápidamente. Entonces, lo que ustedes pueden hacer como sugerencia es cambiarle el idioma al procesador, ¿ya? Entonces, en vez de español, le ponen inglés. Y si lo ponen en inglés, les va a tirar todos los errores de ortografía. Por ejemplo, si yo escribo students board, todavía no me lo detecta, pero debería, ¿ya? Porque escribí mal, por ejemplo, students. Qué mal. Ya, no lo detecta. Pero, por ejemplo, así lo hago yo cuando escribo ensayos o artículos más extensos. Trato de configurar el procesador de Word para que me detecte algunos errores, ¿ya? Como sugerencia. Ya, seguimos. Entonces, la idea es que no hayan errores de ortografía, chiquillos, ¿ya? En gramática, miren, si se fijan, el tiempo verbal siempre tiene que ser pasado simple, ¿ya? Y esto está en los 3 descriptores con puntaje, así que es súper importante que se atengan a utilizar solo el pasado simple. No mezclen tiempos. Yo lo que quiero evaluar ahora es esto, ¿ya? Past simple. Hay un buen uso de la gramática a lo largo de todo el texto y no hay errores gramaticales tampoco. Bueno, ahí obviamente después baja, pues, accurate grammar, generally poor grammar, does not fully achieve this criteria. Entonces la idea es que también se fijen súper bien, revisen los primeros PPTs, chiquillos, los de las primeras clases, chequeen la estructura en positivo, en negativo, ¿ya? La pregunta no tanto, no van a utilizar la pregunta en los textos. Pero sí, por ejemplo, pueden expresar cosas en positivo y en negativo. Entonces eso es importante que lo tengan súper claro. ¿Ya? Word choice, elección de palabras. Entonces acá tampoco hay errores de elección de palabras, ¿ya? Así que tienen que estar súper pendientes de lo que van a escribir, ¿ya? Un error de elección de palabra, por ejemplo, sería the students was bored. Esto está en plural y yo estoy utilizando el verbo to be en singular, por ejemplo. Esto es un error de word choice. Lo correcto sería were bored. Los estudiantes estaban aburridos. ¿Ya? Otro error de elección de palabra sería, por ejemplo, the class, como lo que estábamos viendo hoy día. The class was bored. La clase no se puede sentir aburrida, ¿cierto? La clase en sí, ¿cierto? El concepto de lecture. The class was boring. La clase estaba aburrida. Esa es la característica de la clase, que es súper aburrida. ¿Ya? The class was boring.
Ya, así que mucho ojo con eso, chiquillos. Y finalmente, coherence. Ya, todas las ideas son coherentes y entendibles. Es fácil para el lector comprender todo el texto. Ya, entonces, bueno, después esto baja. Casi todas las ideas son coherentes y entendibles. Es parcialmente fácil para el lector, bla, bla, bla. Y la última, algunas ideas son coherentes y entendibles. Y ahí obviamente se va descontando. Lo ideal es que todas las ideas sean coherentes, ¿cierto? Y entendibles para el lector. En este caso, yo, el profe. Eso, chiquillos. ¿Dudas en general sobre los criterios o descriptores en particular? Chicos, ¿alguna duda? Y profe, yo tengo una duda. Cuénteme. No con relación a los indicadores, me quedan claros. Es con relación a la evaluación. ¿Se hace por plataforma? ¿Es como una prueba por plataforma? ¿O es un documento que yo debo crear con lo que usted pide y tengo que subirlo a la plataforma? ¿O se lo tengo que mandar por correo? Buenísima pregunta. Es por plataforma. Y ahora voy a explicar ese punto, ¿ya? Voy a, tal y como lo hice con la prueba oral, ahora voy a mostrarles cómo ustedes deben adjuntar este texto, ¿ya? Denme un segundo para modificar la fecha y poder mostrarles cómo funciona esto. Ya, 30 de octubre. No es que la prueba sea hoy día, ya. Guardar cambios. Ya, entonces el día de la evaluación, supongamos que es hoy, ¿ya? Ustedes van al UCM virtual, evaluaciones y tareas, acá, icono Writing Test Unit 2, lo mismo de delante. Van al final de la rúbrica y aquí dice agregar entrega, ¿ya? Pongan atención en esto, chiquillos, agregar entrega. Acá yo les agregué el cuadro texto en línea, ¿ya? Ustedes no deben subir ningún documento, tienen que seguir las instrucciones, chiquillos, ¿ya? Ustedes escriben aquí. ¿Me entienden? No envían un documento. ¿Por qué? Porque de esa forma me vuelve más difícil la revisión, ¿ya? La idea es que yo haga clic en su nombre, me aparezca el texto y yo le pueda dar feedback. Y sin la necesidad de estar descargando, por ejemplo, el texto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo hice este ejemplo acá. Miren, aquí hay 111 palabras, chiquillos. Hay 3, 6, 7 líneas. 111 palabras y yo les pido mínimo 85. Aquí hay 87. ¿Se fijan? Entonces, yo les sugiero que lo escriban en un procesador de Word. Cuando lo tengan listo, copian y luego pegan. Si ustedes hacen clic con el segundo botón del mouse, por ejemplo, no los va a dejar pegar. Lo que tienen que hacer es presionar en Control V, ¿ya? V y ahí se copia el texto. No permite directamente con el botón secundario. Profe, Dígame. se supone que la pregunta 1 y 2 es lo que va a aparecer en la prueba, ¿cierto? En la evaluación. Lo que ya usted tiene ahí. A ver, ya miren, déjenme terminar con esto y le respondo. Ya, entonces uno copia el texto, ¿cierto? Acá está el texto, chiquillos, y yo luego pongo guardar cambios. Y para asegurarme que el texto esté listo, está en plataforma, voy al final nuevamente de la rúbrica y me aparece acá, texto en línea y parte de lo que ustedes escribieron, y la cantidad de palabras, ¿ya? Que son máximo 130. Yo estoy seguro que a muchos les va a costar sintetizar un poco más la idea, porque en realidad son pocas palabras, ¿ok? Ya, eso. Ya, chiquillos, acá les aparece texto en línea. Cuando terminen la prueba, simplemente se salen, pues, ¿ya? Eso ya quedaría ahí listo. Y ahora respondiendo a la compañera, a ustedes les aparece todo esto, chiquillos. Los 2 resultados de aprendizaje y la rúbrica completa.
De hecho, ya está habilitada. Ustedes ya pueden ver todo esto, chiquillos, en el portal. No sé si alguien me puede confirmar revisando. Lo que ustedes, la instrucción más importante es esta, chiquillos. Ya, por ejemplo, acá dice, incluye por lo menos 85 palabras, máximo 130. Incluye la fecha, el lugar de observación. ¿Cierto? Ya aparecen en línea, dice tiempo restante 14 días a 8 horas. Sí, eso Viernes es. de noviembre. O sea, que ya lo podemos hacer para mandarlo incluso. O sea, es que yo lo modifiqué ahora para poder mostrarles cómo se enviaba. Pero voy a cambiar la fecha nuevamente. Ya, perfecto. Sí, la compañera que me preguntó antes, ¿le respondo o no? Porque acá aparecen las instrucciones, chiquillos. La rúbrica es la instrucción, básicamente. ¿Ya? Ustedes tienen que cumplir con contenido, con spelling, con gramática, con word choice y coherence. Profesor, Dígame. entonces solamente se hace lo que usted ha mostrado, no se agrega nada más en la prueba. Nada más. Y acá les tengo un ejemplo de un texto tipo que les puede servir. Miren, por ejemplo, acá dice, This class was on October 23rd, 1960. The name of the school was Welton Academy. It was a classroom with fixed furniture. There was not much decoration. There was a flag and there were 2 pictures on the walls. The walls were white color and there was a blackboard. Additionally, there were 10 students, only boys. Most of the students were surprised and delighted by the teacher. The teaching style was lecture. The teacher taught about poetry and many students paid attention. The class was not boring. Most of the students wrote notes in their notebooks, but 2 students did not like the class and they did not take notes. ¿Se fijan? Ahí hay un contexto de colegio, ¿ya? Hay una descripción de cómo es la sala, cómo es la clase, cómo son los muebles, la decoración, ¿cierto? El tipo de enseñanza y las interacciones de los estudiantes. Por ejemplo, que estaban sorprendidos, que estaban encantados, lo que se estaba enseñando sobre poesía y los estudiantes pusieron atención. La clase no era aburrida, la mayoría escribía sus notas en sus cuadernos, pero habían 2 estudiantes en particular que no les gustó la clase y no estaban tomando nota. Eso es un ejemplo, ¿ya? Preguntas, chiquillos, para ya ir cerrando. Por mi parte, ninguna, profe. Quedó claro todo. Gracias. Súper. Ya, bueno, chiquillos, eso. Ya, bueno, si les surge alguna duda, alguna consulta individual, me pueden escribir a mi correo, yo voy a estar pendiente, ¿ok? Y revisen la rúbrica, ya cualquier cosa me escriben por interno, ya sea por Teams o por correo electrónico. Ya chicos, bueno, un gusto haberlos tenido en clases, gracias por su participación y bueno, descansen esta semana, cada vez queda menos. Que estén bien, chiquillos. Gracias, profesor, que esté bien. Gracias, profe. Chao.